está triste por ti y por mí, pues estamos dormidos y ya viene el fin. Despierta, pueblo mío, dice Dios, no quedes más dormido, por favor, que el tiempo se pasa, la misericordia se acaba. Despierta, pueblo mío, dice Dios, la luz de tu antorcha brillando debe estar por las almas que Cristo con su sangre redimió. Despierta, pueblo mío, dice Dios, no quedes más dormido, por favor, que el tiempo se pasa, la misericordia se acaba. Despierta, pueblo mío, dice Dios, pueblo, no dejes de orar a Dios, a Dios. Welcome to God's house this morning. Bienvenidos a la casa de Dios esta mañana. We're always glad to see your faces in God's house. Siempre nos alegra ver sus rostros en la casa del Señor. Today is Sabbath, Hoy es sábado and I'm thankful that you've prioritized God's worship before any other responsibility. y yo estoy contento que ustedes establecieron como prioridad la adoración a Dios antes que cualquier otra responsabilidad. It was my purpose to deliver this message this morning 2 weeks ago. Ahora, era mi propósito dar el mensaje que voy a dar el día de hoy hace 2 semanas atrás. That day was Christmas Day. Ese día era Navidad, en el medio de la Navidad. So I have preserved my message for this morning. Así que he preservado mi mensaje para esta mañana. The reason I wasn't here on Christmas Sabbath Y el día por lo cual no estuve ese sábado acá was that I was up in the mountains above Samipata. es que estaba en las montañas por Samaipata And it was raining and raining and raining, as you all know. y como ustedes saben estuvo lluvia y mucha lluvia. And the small creeks rose. Y aquellos riachuelos crecieron And they were full of sand and difficult to get through. y estaban llenos también de arena. The pickup truck that belonged to Uncle David, Ahora, la camioneta pick-up que es del tío David, it made an effort to get out, and it got out, but with great effort. con un gran esfuerzo pudo poco salir.
And he spent hours just crossing one creek. y pasó horas solamente para poder pasar un solo riachuelo. I was left behind. Yo me quedé atrás. It was necessary to decide who would go and who would stay. Era necesario decidir, bueno, quién va a ir al frente, quién se va a quedar. But Sabbath was Christmas. Pero el sábado, ese sábado que me tocaba predicar, era Navidad. And I want to talk to you this morning about these things. Y yo quiero hablar con ustedes acerca de estas cosas. Now, as Seventh-day Adventists, we recognize that Christmas is a pagan day. Ahora, como adventistas del séptimo día, nosotros reconocemos que la Navidad es una fecha pagana. But it is always important to recognize the birth of our Savior in this world. Pero es siempre importante reconocer el nacimiento de Jesús como Salvador en este mundo. And I want to talk to you a little bit about that. Y yo quiero hablarles un poquito a ustedes sobre esto. First of all, I want to mention something. Ahora, primeramente quiero mencionar algo. I have in my hand something that was prepared by one of our missionaries. Tengo en mis manos algo que fue preparado por uno de nuestros misioneros. And it says, The Last Call. Y se titula El último llamado. It's in Spanish. Está en español. And it says underneath, For the Adventist Church. Y dice allí, como subtítulo, para la iglesia adventista. This is not for handing out. This is not for missionary work. Este tipo de literatura no es algo para obra misionera. This is for us. Esto es para nosotros. Now, I looked on the table outside Ahora, afuera hay una mesa. and I counted, and there are only 10 copies left. Hay solamente 10 copias que quedan de este material. I'm going to hand them out at the door after the service. Y después del servicio, yo voy a entregar, después del servicio, en la puerta, 10 families, perhaps. quizás 10 familias, ¿no? So, uno por familia. I encourage you to take one Así que yo les motivo a que tomen uno and then loan it to some other Adventist family. y luego lo presten también a otra familia adventista. I've been reading it all week. Yo lo he estado leyendo en el transcurso de la semana. It's very orthodox and very correct. Es un material correcto, es un material bastante ortodoxo. If God is calling the Adventist church and giving us one last invitation, we need to read this. Y si Dios nos está dando una invitación más, una última invitación a la iglesia, deberíamos entonces leerlo. And so I encourage you, brethren, we are not here to just come every Sabbath. Así que les invito, les animo, no estamos aquí solamente para venir cada sábado. And so I want to talk to you this morning about our Savior. Así que esta mañana quiero hablarles de nuestro Salvador. Christ's birth was not on December 25. El nacimiento de Jesús no fue el 25 de diciembre. The Bible clearly states that the shepherds were in the fields taking care of their flocks when Jesus was born. La Biblia claramente indica que los pastores estaban atendiendo los campos cuando ocurre el nacimiento de Jesús. And that would not be December 25. Y eso no ocurriría el 25 de diciembre. At that date, now remember, Palestine is in the northern hemisphere. We're in the southern hemisphere. Palestine would have been a very cold place in December. Ahora recuerde, Palestina está en el hemisferio norte, nosotros estamos en el hemisferio sur. And the sheep Pero ellos están en el hemisferio norte, así que esa fecha sería de un frío tremendo. would not have been grazing outdoors. Y las ovejas no estarían al aire libre, en el campo. Don't forget, Israel is in the northern hemisphere. Así que recuerde, Israel se encuentra en el hemisferio norte. Now, history illuminates an act of Constantine, the emperor. Ahora, la historia nos ilumina con un hecho que viene de Constantino. And somewhere after the year 300,
he wanted to bring harmony to his empire. Después del año 300, Constantino quiso traer un poco de armonía, de unidad en su imperio. The empire of Rome was basically pagan, not Christian. El imperio romano era básicamente pagano, no era un imperio cristiano. The population celebrated the 25th of December. Y la población celebraba el 25 de diciembre. But for the birth of the sun, who was one of their gods. Pero por el nacimiento del sol, que a quienes ellos consideran una deidad. And Constantine thought he could bring harmony, political harmony, between the pagans and this little group of growing Christians. Así que Constantino pensó traer armonía entre el grupo pagano y este grupo minoritario cristiano. And so he decided to name December 25 so the pagans would be happy worshiping their God and the Christians could be pulled in to worship the Son of Righteousness. Y entonces él decidió establecer la fecha como 25 de diciembre como una fecha en la cual tanto los paganos pudieran adorar al sol, al cual ellos estimaban, y también este grupo de cristianos pudieran entonces libremente adorar al sol de justicia. I wanted to share this with you 2 weeks ago. Ahora, yo quería compartir esto con ustedes 2 semanas atrás. And it's a little truth nugget you need to keep in your brain. Y esto es una pequeña cápsula de verdad que usted debe mantener en su mente. And so now I want to share something else with you. Y ahora ya quiero compartir algo más con ustedes. I want to start my message this morning by sharing a wonderful story with you. Yo quiero comenzar mi mensaje esta mañana compartiendo una historia maravillosa con ustedes. I want you to understand that there's nothing impossible for God. Y quiero que ustedes entiendan que no hay nada imposible para Dios. And this story is a New Year's story. Y esta es una historia que tiene que ver con el año nuevo. A recent graduate of the seminary, Un graduado reciente del seminario, he was a young pastor with his wife who received his first call. era un pastor joven con su esposa quienes habían recibido su primer llamado. And they called him to a poor part of the great city of New York in the United States. Y el llamado era para atender a una región, una comunidad bastante pobre de Nueva York en los Estados Unidos. But they arrived there in the wintertime. Ahora ellos llegaron allí en tiempo de invierno. The church building had been abandoned. La iglesia, el templo, había sido abandonado. It needed paint. It needed all kinds of care. Necesitaba ser reparado, necesitaba pintura. So they painted and they cleaned and they got it ready for worship. Así que ellos limpiaron, pintaron, acomodaron y se alistaron para tener culto. They fixed bad spots in the ceiling. Ellos también arreglaron algunos lugares que estaban dañados en el techo, But Mother Nature did not cooperate with them. pero la naturaleza no cooperó en esta ocasión. The winter rains came in force and the ceiling began to fall to the floor. Las lluvias del invierno llegaron con todo y esto hizo que el techo comenzara a ceder. The wife suggested that they do something to cover some of the bad places. Ahora la esposa sugirió hacer algo para poder cubrir aquellas áreas que estaban afectadas, aquellas áreas malas. She had a large and very beautiful tablecloth. Y ella tenía un mantel hermoso, grande. And she suggested that her husband take it and fasten it up on the wall to cover some of the bad spots. Y ella le sugirió al esposo tomar ese mantel hermoso y que lo colocara en la pared para poder tapar algunas de estas partes que estaban dañadas. Now, when the first worship service began, there were only a few people present. Ahora, cuando tuvieron el primer servicio,
solamente había un pequeño número de personas. And while he was working, getting ready for that weekend appointment, Y mientras él estaba trabajando, mientras se estaba preparando para esa cita en ese fin de semana, the door out back opened and a little old lady came in and sat down. la puerta de atrás se abre y una ancianita se sienta. It wasn't time for worship, No era el tiempo para el culto, but she was cold and she was looking for a way to get warm. pero ella tenía frío y estaba buscando algún lugar donde ella pudiera tener algo de calor. And she watched the pastor fixing and painting and working. Y ella pues vio al pastor trabajando, arreglando el lugar. He had already hung up the big and beautiful tablecloth. Él ya había colgado ese mantel hermoso, grande, ya lo había colgado en la pared. And she kept looking at it. Y la ancianita miraba al mantel. She was an immigrant. Ella era una inmigrante. She had not been born in the United States. No había nacido en los Estados And it was Unidos. after the Second World War. Y esto ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. And she was fascinated by that tablecloth. Y ella estaba fascinada con ese mantel. And she commented on it. Y Commented. ella hizo un comentario sobre el mantel. And she said, I had one time a beautiful tablecloth very similar to that. Y ella dijo, ¿sabes qué? Yo una vez tuve un mantel parecido a ese. But I had to flee and leave everything behind. Pero yo tuve que huir y dejar todo atrás. And my husband had been called into military service. Y mi esposo había llamado al servicio militar And he left and I never saw him again. y él salió y nunca más lo vi. And consequently, her life never returned to normal. Así que como consecuencia de esto, la vida de esta mujer nunca regresó a la normalidad. And eventually she immigrated to America. Y eventualmente ella tuvo que emigrar a los Estados Unidos. And she was now fondly remembering the past. Y ahora ella estaba allí sentada recordando el pasado. And the more she thought about it, the more curious she became. Y mientras ella más pensaba en esto, más curiosidad le daba a ella. And she said to the pastor, would you look down in the right-hand corner and see if there's something there? Y ella, llena de curiosidad, le dice al pastor, pastor, ¿pudiera usted ir al mantel? Y va a la esquina derecha, va a ver si usted ve algo allí. I put my name there in with thread years ago. Y hace años atrás, yo bordé mi nombre en una de las esquinas del mantel. And to their great astonishment, Y there was indeed her signature. para gran sorpresa, allí estaba la firma bordada de esa mujer. How had this tablecloth ever reached America? No one would ever know. ¿Cómo llegó ese mantel a los Estados Unidos? Nadie nunca sabrá. When she was warm, the pastor said to her, "May I drive you home?" Cuando ella se calentó un poco, ya estaba más calentita, el pastor le dijo, ¿puedo llevarte a casa? She accepted, and he put her in the car, and he drove her to her little apartment not far away. Ella aceptó y el pastor la invitó entonces a su vehículo y él la llevó. A number of the members heard the pastor's Christmas sermon. Y muchos de los miembros que estaban allí escucharon el sermón de Navidad de este pastor. Y no había mucha gente, pero sí hubo un número de caras nuevas. But one of the very last people to leave was a little old man. Pero una de las personas, de las últimas personas que dejó el lugar, fue un hombre anciano. He was meditating, but he was focused on that tablecloth. Él estaba allí meditando, pero su mirada estaba apuntada al mantel.
And then he shared with the pastor a story from his past. Y luego este anciano, este hombre, conversa con el pastor sobre parte de su historia, del pasado. As a European, he had been drafted into his country's military service. Como hombre europeo, él había sido reclutado por la milicia de su país para la guerra. And he was sent to the front where the battle was the hottest. Y él fue llevado al frente de batalla, donde la guerra era más aguerrida. But he was taken as a prisoner of war. Y fue tomado como prisionero de guerra. He was transported far from his home. Y fue llevado lejos de su hogar. He had no way to communicate with his family. No tenía ninguna forma de comunicación con su familia. But after the war, he was freed. Pero después de la guerra, él fue liberado. But he could never locate his wife or find out about her. Pero nunca pudo ubicar a su esposa, nunca supo nada de ella. He told the pastor that his wife had once made a beautiful tablecloth just very similar to the one hanging there. Y este hombre le dijo al pastor que su esposa había hecho un mantel como el que estaba colgado. The pastor said, "Do you have time for me to do something?" El pastor le dijo al caballero, ¿tienes tiempo para que hagamos algo? I want to take you in my car and show you something. Yo quiero llevarte en mi carro a un lugar, quiero mostrarte algo. When they arrived at the little apartment, Cuando ellos llegaron a ese pequeño apartamento, he led the little man up the steps to a door. él guió por las escaleras al anciano hasta la puerta And then he knocked on the door. y luego golpeó la puerta. A little old lady answered. Y una ancianita responde. And now I will let your imagination fill in the next period and the next picture. Ahora yo quiero que su imaginación llene el espacio en blanco de lo que viene. God works in mysterious ways his wonders to perform. Dios obra de forma misteriosa sus maravillas. Jesus is coming back soon, and he wants to meet each one of us. Jesús viene pronto y Él quiere encontrar a cada uno de nosotros. He loves you. Él los ama. He wants you to be with him. Él quiere que ustedes estén con Él. And the title of the message this morning is Preparing for the Final Crisis. Y el título para el mensaje de hoy es Preparándose para la crisis final. Several years ago, Hace años atrás, one of the leaders of the South American Division, uno de los líderes de la división sudamericana, Pastor Fernando Chay, wrote a book el pastor Fernando Che, escribió un libro in español, in Spanish. en español It was later translated to English, que luego fue traducido al inglés and it had a similar title, Preparation for the Final y Crisis. tiene un título similar, Preparación para la crisis final. Initially, there was great enthusiasm for Pastor Chai's book. Inicialmente hubo un gran entusiasmo por este libro, por el libro del pastor Che. It was used in Bible studies and series were held reading it. Y fue utilizado en muchos estudios bíblicos y en grupos de estudio. But eventually, it was deposited on a back shelf to gather dust. Pero finalmente el libro fue depositado en un closet, en cualquier armario. Adventists believed it, but they yawned and said, "Is there anything else for us to study?" Y los adventistas que los creían esto, con toda la pereza, bostezando, dijeron, bueno, ¿será que hay algo más que tenemos que estudiar? And we resumed living as we always had. Resumed living as always had. Y regresamos a la vida que siempre hemos tenido. But there were several other books that were written on the same topic. Pero hubo otros libros que también se escribieron en esta línea de tema.
One of the books was by the editor of Signs of the Times, one of our oldest periodicals. Uno de los libros fue escrito por el editor de Signs of the Times, uno de nuestras revistas más antiguas. It was written for non-Adventists. Y este libro fue escrito para una audiencia no adventista. That magazine has a long and respectable history. Y esta revista tiene una historia, una trayectoria bastante respetable. The editor died just about 4 months ago. Y hace unos 4 meses atrás falleció este editor. He was a very orthodox Adventist. Era un adventista bastante ortodoxo. I remember him as a fellow student at the Adventist Seminary 60 years ago. Y yo recuerdo a este pastor como compañero de clases en el seminario hace unos 60 años atrás. He was tall and very thin. Él alto, era bastante delgado. I never knew him really, but he turned out to be very influential in Adventist circles. Y yo no lo conocía mucho personalmente, pero finalmente él llegó a ser una voz bastante influyente dentro de los círculos adventistas. And he repeats in his articles statements from Ellen White. Y en sus artículos él repite citas de Elena de White. This is what she wrote. Y esto es lo que ella escribió. Just as soon as the people of God are sealed in their foreheads, Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes, it is not any seal or mark that can be seen, no es un sello o marca que puede verse, but a settling into the truth, sino un asentamiento en la verdad, both intellectually and spiritually. intelectual y espiritualmente, So they cannot be moved. de modo que no pueden ser movidos. Just as soon as God's people are sealed and prepared, Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado and prepared for the shaking, it will come. y preparado para el zarandeo, este vendrá. Indeed, it has begun already. De hecho, ya ha comenzado. The judgments of God are now upon the land Los juicios de Dios ya están sobre la tierra to give us warning that we may know what is coming. para que sepamos lo que se avecina. Now, we're counseled by God to not take other men's teachings for truth. Ahora, a nosotros se nos ha dado el consejo de parte de Dios que no debemos tomar las enseñanzas de otros hombres como verdad, We have to study it out for ourselves, sino que debemos estudiarlas por nosotros mismos. or we will be easily confused and be unable to witness. De otra manera, vamos a estar terriblemente confundidos y vamos a estar incapacitados para dar testimonio. Our enemies will ask us directly about apparent contradictions. Nuestros enemigos nos van a preguntar directamente sobre contradicciones aparentes. And the spirit of prophecy statements in the book, The Great Controversy. Y hay declaraciones que son del espíritu de profecía, que se encuentran en el libro del Gran Conflicto, Over the identification of the beast power. sobre la vindicación del poder de la bestia. If we shrug our shoulders and say, well, I don't know, I'll ask my pastor. Ahora, si usted sencillamente se encoge de hombros y dice, bueno, no sé, le voy a preguntar a mi pastor, We simply will not have the opportunity to witness for Christ. simplemente no vamos a tener la oportunidad entonces de poder dar testimonio de Cristo. We will let the Lord down and we will lose a wonderful opportunity. Vamos a chasquear al Señor y vamos a perder una oportunidad maravillosa. Now, I want to review something with you. Ahora yo quiero revisar algo con ustedes. I mentioned some time ago the decree to restore and build Jerusalem. Hace un tiempo atrás yo comenté con ustedes el decreto de la reconstrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén.
This is the starting point, the scripture says, Ahora, de acuerdo a las Escrituras, se nos dice que este es el punto de partida of the longest time prophecy in the Bible. de la profecía más larga en cuanto a tiempo en la Biblia. And its beginning is the beginning of 2,300 years. Y su inicio tiene que ver con el inicio de 2,300 años. Now, we noted that the decree was actually in 3 parts. Ahora, nosotros sabemos que dicho decreto se dio en 3 partes. Adventists should not miss this. Y los adventistas no deben perder esto de vista. There were 3 in 1. Fueron 3 decretos en uno. Now, you will frequently hear, brethren, Ahora, ustedes frecuentemente van a escuchar, hermanos, differences of opinion as to when Christ died. diferencias de opiniones en cuanto a la fecha o cuando Jesús murió. Many evangelicals say, well, he died in 33 AD. Muchos evangélicos dicen que Jesús murió en el año 33. This is not true. Eso no es correcto. In harmony with the 2,300-day prophecy of Daniel, En armonía con la profecía de Daniel 9, de 2,300 tardes y mañanas, the crucifixion would have had to occur in 31 AD. la crucifixión tuvo que haber ocurrido en el año 31. Don't ever buy any other date, No se inclinen por otra fecha, because if you do, porque si lo hace, it ruins entirely the 1844 ending date of the prophecy. va a arruinar totalmente 1844 de la profecía. It's not that we want to protect that date, Ahora, no es que nosotros queremos proteger la fecha, but the beginning is 457 before Christ. pero el inicio de la profecía es en el año 457 antes de Cristo. Now, this is what the Bible says. Ahora, esto es lo que dice la Biblia. Ezra 6:14. En Esdras 6:14. And they builded and finished it Edificaron pues y terminaron according to the commandment of the God of Israel, por orden del Dios de Israel and according to y por mandato de, the commandment, singular, y por mandato. Fíjese que habla en singular. Cyrus, Darius, and Artaxerxes, king of Persia. Por el mandato de Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. God views those 3 commandments as one. Dios utilizó estos 3 mandatos como uno, un mandato. And the last one dealt with the reestablishment of the city of Jerusalem. Y el último tuvo que ver con el restablecimiento de la ciudad de Jerusalén. The first 2 only, this is important. Ahora, los otros 2, y esto es algo importante, los otros 2, The other 2 dealt with the rebuilding of the temple, not the city. tuvieron que ver con la reconstrucción del templo, no de la ciudad de Jerusalén. It was only the last one that dealt with the reestablishment of Jerusalem. Fue el último decreto el cual tuvo que ver con la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. And the order of Artaxerxes gave them money and authority. Y la orden de Artajerjes le dio tanto dinero como autoridad. So we have to begin the count of the 2,300 days when that order, that last order, was given. Así que nosotros tenemos que empezar a contar los 2,300 tardes y mañanas desde esa última orden cuando fue dada. Seventh-day Adventists hardly understand this. Y hay adventistas del séptimo día que difícilmente entienden esto. I refer to the membership. Our theologians, I think, understand it. Porque me refiero a la membresía, porque nuestros teólogos entienden. But when you have to give an answer to someone in front of a court, for example, Pero cuando tú tienes que dar respuestas, por ejemplo,
en frente de otros o de una corte. You will need to understand the first two dealt with the temple. The last one dealt with the authority to build the walls around Jerusalem and exercise legal control. Usted entonces va a tener que entender que los dos primeros decretos tienen que ver con la reconstrucción del templo, mientras que el último tenía que ver con la restauración de Israel como ciudad y con la reconstrucción de los muros. I feel a bit frustrated this morning because I know how difficult it is to remember these things. Ahora, yo me siento a veces un poco frustrado esta mañana porque sé a veces lo difícil que es recordar estas cosas. We need to think about it because the Holy Spirit will call it back to our minds if we put it in our minds. Ahora, si nosotros lo colocamos en nuestra mente, debemos pensar en esto, porque si nosotros lo colocamos en nuestra mente, el Espíritu Santo puede traerlo a memoria. The order of Artaxerxes was given in the 7th year of his reign. La orden de Artajerjes fue dada en el 7º año de su reinado. And that 7th year of Artaxerxes can be established beyond controversy. Y ese año de reinado de Artajerjes puede establecerse sin ningún tipo de controversias. It was the year 457. Now this was before Christ, 457. Y este es el año 457, antes de Cristo. And when you add 2,300 years to that date, you come to 1844. Y cuando usted añade los 2.300 tardes de mañana a 457, usted va a llegar a 1844. Evangelicals don't want to recognize that date. It's too threatening to their own existence. Y los hermanos evangélicos no quieren reconocer esta fecha. Para ellos es una fecha un poco amenazante para su existencia. So 2,300 years is something like this. Así que 2.300 días sería algo como esto. 457 years before Christ. 457 antes de Cristo. And you come to 1843. Y se llega a 1843. Now I'm going to walk over to the screen and talk to you. Ahora yo en este momento voy a ir entonces a la pantalla porque quiero hablarles. William Miller said Jesus would return in 1843, but he changed his mind. Why? Ahora, Guillermo Miller, él dijo que Cristo iba a regresar en 1843, pero cambió de opinión. ¿Por qué? He was counting fence posts. Porque él estaba contando Fence posts. vallas. Posts for wire. Vallas. Postes o vallas. When he needed to count, this is 1 year, not 2 years, not 1, 2. This is 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 2,300 years, and it pushes it over to 1844. That's why William Miller changed his mind. He realized he was counting fence posts and he should have been counting full years. Ahora, él se dio cuenta de que solamente estaba contando años, pero no de forma completa. Porque si usted se da cuenta, en el primer renglón, allí ve como una liazón que dice 1. ¿Por qué? Porque el 457 al 58 es un año completo. Entonces, eso va a empujar la fecha de 1843 a 1844. Por eso Miller cambia de opinión y se aproxima entonces a decir 1844. His mathematics were infallible. Y sus matemáticas fueron infalibles. There were more than 200 pastors who joined him in preaching that to Protestants. Y hubo más de 200 pastores quienes se unieron a Miller para la predicación de este mensaje entre los protestantes. They were not dumb or stupid or uninformed pastors. They were very intelligent. Ahora, estos pastores no eran pastores que eran necios, que no tenían ningún tipo de información, que eran ignorantes, que eran estúpidos. No, eran pastores inteligentes, informados, conocedores. So what happened in 1844? Entonces, ¿qué ocurre en 1844?
it's true that this began the study of scriptures that led to, notice those words, led to Seventh-day Adventism. Ahora, es cierto que esto llevó a el estudio de las Escrituras que llevaría, y esto quiero decirlo nuevamente, esto llevaría a lo que sería el adventismo del séptimo día. Seventh-day Adventists did not ever set a new date for Christ's return. Ahora, los adventistas del séptimo día no establecieron una nueva fecha para el retorno de Jesucristo. It was a great disappointment for the North American body of Presbyterians, Esto, 1844, fue un gran chasco para el cuerpo en Estados Unidos de presbiterianos, Methodists, de metodistas, Baptists, de bautistas, Congregationalists, de congregacionalistas, with a mix of other denominations. con una mezcla de muchas otras denominaciones. No Seventh-day Adventist existed in those years. Para este tiempo no existía el adventismo del séptimo día. It developed and came later. Esto se desarrolla después. Now, William Miller was a Baptist farmer, Ahora, Guillermo Miller era un granjero bautista and he preached everywhere that they would give him an opportunity. y él predicó cada vez que tenía alguna oportunidad. And he said in 1843, and later changes to 1844, Y él predicaba que en 1843 y luego cuando cambió su posición, That en the- 1844, that the sanctuary would be cleansed on that date. que el santuario iba a ser vindicado en esa fecha. But he made a fundamental error. Pero él cometió un error fundamental. The idea of William Miller and the 200 pastors that worked with him Y es la idea de Guillermo Miller y de los otros 200 pastores que estaban con él. they assumed that the sanctuary was this earth. Ellos asumieron que el santuario era esta tierra. But the sanctuary that God referred to was the heavenly sanctuary. Pero el santuario al cual Dios hacía referencia era el santuario celestial. So the Methodists held camp meetings like we see in this picture. Ahora nosotros podemos ver en la fotografía, los metodistas tenían por costumbre tener reuniones campestres como estas. First-day Adventists loved camp meetings. Los adventistas del primer día amaban estos encuentros campestres. And they attended these things and met in huge tents. Y ellos pues se encontraban durante este tiempo y lo hacían en carpas grandes. And Seventh-day Adventists said, that's what we need to do. Y los adventistas del séptimo día dijeron, eso es lo que nosotros necesitamos And they hacer. copied the Methodist camp meetings. Y ellos copiaron de los metodistas la idea de encuentro campestre. Now let's talk about the Sabbath and where Seventh-day Adventists came from. Ahora vamos a hablar un poco del sábado y de dónde viene esta idea para los adventistas del séptimo día. The anciano, the elderly leader of Seventh-day Adventists was Joseph Bates. El líder más viejito de los adventistas era José Bates. Joseph Bates was an old sea captain, retired. El anciano José Bates había sido un capitán de marina, marinero, que ya se había retirado. And he was preaching to Adventists one hot August day. Y en una ocasión él estaba predicando a los adventistas en una mañana cálida de agosto. They didn't have air conditioning. Ellos no tenían aire acondicionado. You know what happens? Y saben qué es lo que ocurre, ¿no? We nod and we fall asleep. Generalmente cuando hace bastante calor cabeceamos y nos quedamos dormidos. They'd heard Joseph Bates preach about his favorite subject many times. Y ellos escucharon a José Bates predicar muchas veces sobre su tema favorito. A man rode up on a horse, tied the horse to a tree, and came in and sat down by his sister. Ahora, un hombre que llegó cabalgando en su caballo
llegó al lugar, ató el caballo y se sienta al lado de una hermana. His name was Samuel Snow. Y el nombre de este caballero era Samuel Snow. He whispered something to his sister. Y él empieza a susurrar algo a la hermana de Bates. She was very bold. Y ella era una mujer bastante abierta. She stood up and she said in a loud voice to the preacher, Así que ella se levantó y dijo en alta voz, le dijo al predicador, "We have a man here who has something valuable to say about it. Let him preach." y le dijo, aquí tenemos un hombre que tiene algo importante que decir, así que dejen que él predique. And the people woke up immediately. Y la gente que estaba dormida se levantó inmediatamente. Pastor Bates said, "Well, that's fine." Then he sat down. Y el pastor dijo, bueno, está bien, que venga. Y el pastor Bates se sentó. And Samuel Snow electrified his Adventist audience. Y Samuel Snow, este pastor, electrificó a la audiencia adventista. Remember, these are all Adventists of First Day Adventist, all kept Sundays. Recuérdense que este grupo era considerado como adventistas del primer día. Todos guardaban el domingo. And he showed from Scripture and from current events how that Jesus would be coming to cleanse the sanctuary. Y él mostró a través de las escrituras y a través de los eventos que estaban ocurriendo cómo Jesús iba a venir a su santuario. And this would occur on the Day of Atonement. Y esto ocurriría en el día de expiación. The people were astonished, La gente estaba sorprendida and they began to do calculations. They got excited. y ellos entonces se emocionaron, empezaron a hacer cálculos. They felt they knew the day, if not the hour. Ellos pensaron, bueno, de repente sabemos el día, no la hora. So how does one calculate time from a Jewish calendar? Ahora, ¿cómo nosotros calculamos tiempo de acuerdo al calendario judío? The ancient Jews, there were a body of ancient Jews called the Karaites. En la antigüedad había un grupo de judíos llamado los Karaites. Caraítas. Yeah, Karaites. And they had a biblical system for counting the days. Y ellos tenían un sistema bíblico para contar los días. This is what the Karaites taught. Y esto era lo que enseñaban los caraítas. Deuteronomy 16, verse 9. Deuteronomio 16, 9. 7 weeks shalt thou number unto thee. Begin to number the 7 weeks from such time as thou beginnest to put the sickle to the corn. 7 semanas contarás. Desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Now, when you ask Seventh-day Adventists about the history of our church, Ahora, cuando tú le preguntas a los adventistas del séptimo día sobre la historia de nuestra iglesia, and you ask them, how did we come up with October 22? y le preguntas de dónde salió la idea de 1844, 99% of Seventh-day Adventist members will say, I don't know. el 99% de los miembros va a decir, no sé. They do well if they remember 1844 and how that is connected to the 2300 years. De hecho, ellos consideran que hacen bien solamente con saber la fecha 1844 y cómo esto se conecta con los 2300 tardes y But mañana. they have no idea generally where October 22 came from. Pero no tienen idea generalmente de dónde sale el 22 de octubre de The 1844. Karaites were constantly criticizing, for hundreds of years, they criticized the rabbis for abandoning this biblical principle. Ahora, los caraítas por muchos años estuvieron criticando a los rabinos por abandonar esta contabilidad, por así decirlo, de tiempo. And in 1844, our pioneers asked the Karaites, when is the Day of Atonement for 1844?
Y en 1844, nuestros adventistas pioneros, ellos le preguntaron a los caraítas cuándo era el día de expiación for 1844. para el año And 1844. they said it works for this year, October 22. Y ellos le dijeron, para este año se cumple el día de expiación en la fecha 22 de octubre. But the rabbis had put it off a full month. Pero los rabinos tenían otra fecha, lo habían puesto para un mes después. So that's where October 22 came from. Así que de allí es que vino la idea del 22 de octubre. It's part of Adventist history. Es parte de esa historia adventista. Now I want to talk to you about what Joseph Bates experienced. Ahora quiero hablar un poco de la experiencia de José Bates. Joseph Bates picked up a pamphlet and he read something that shook his soul. José Bates tomó un panfleto y leyó algo en él que estremeció su alma. One day Joseph Bates was crossing a bridge Una vez José Bates estaba cruzando un puente and he ran into a friend. y él se encuentra con un amigo. The friend said, "Hello, Pastor Bates, how are you? Anything new?" El amigo le dice, hola Pastor Bates, ¿cómo están? ¿Qué hay de nuevo? And they began to talk. Y ellos comienzan a The conversar. friend said, "What's new is the seventh day, Saturday, is the Sabbath." Y el amigo le dice, bueno, lo que hay de nuevo es que el séptimo día es el día de reposo. And I'm keeping it. He said, "I'm keeping it." Y yo lo estoy guardando. And Bates was astonished. Ahora el pastor Bates se sorprende a escuchar esto. But he went to his authority. Pero él fue a su autoridad. You know what his authority was? Tú sabes, conocen cuál era la autoridad de José The Bates. Word of God. La palabra de Dios. And he quickly decided that his friend was right, and he too decided to keep the Sabbath. Y rápidamente se dio cuenta que su amigo estaba en lo correcto. Así que él decidió empezar a guardar el sábado. And he got out a pamphlet and he sent it all around preaching the Sabbath. Y él realizó un panfleto y empezó a distribuirlo a todas partes, hablando sobre el sábado, el día de reposo. Now here's a surprising detail. Ahora, aquí hay un detalle bastante sorprendente. Nearly 18 months passed before Ellen White and James White accepted the Sabbath. Pasaron unos 18 meses antes que Elena de White y que James White, su esposo, aceptaran el sábado como día de reposo. This is Joseph Bates, Aquí pueden ver a Joseph Bates and this is what happened. y esto fue lo que ocurrió. In 1846, on a visit to New Bedford, Massachusetts, En 1846, en una visita a New Bedford, en Massachusetts, Ellen White says, "I became acquainted with Brother Joseph Bates. la hermana White dice, conocí allí al hermano José Bates, o Joseph Bates. He was keeping the Sabbath Estaba guardando el día de reposo and urged its importance. e insistió en su importancia. I did not feel its importance No sentí su importancia and thought that Brother Bates erred in dwelling upon the fourth commandment. y pensé que el hermano Bates se equivocó al insistir en el cuarto mandamiento More than the other 9. más que en los otros 9. Notice that this was 2 years after Ellen White received the gift of prophecy. Y fíjense que esto ocurre 2 años después que Elena de White recibe el don profético. God is so merciful, He only leads His people as fast as they can follow or will follow Him. Y Dios es tan misericordioso porque Él lleva a las personas hasta donde pueden llegar o hasta Él los va dirigiendo hacia más luz. And so Ellen and James White studied it from the Bible and they accepted it. Así que James White y su esposa Ellen White estudiaron este asunto por las Escrituras y aceptan el día de reposo. It's interesting. A sister wrote Ellen White about the appropriateness of a Christian eating pork, swine's flesh. Ahora es interesante porque una hermana le escribe a la hermana White
preguntándole lo apropiado o no de que un cristiano consuma puerco, consuma chancho. These were the very earliest days. Y esto es en los inicios. Ellen White said, I don't see any problem with eating swine's flesh. Y Ellen White dice, yo no veo ningún problema en comer carne de chancho. If God wants us to abandon it, He'll show us. Si Dios quiere que nosotros no lo comamos o que lo abandonemos, Él nos va a mostrar. The letter still exists in Ellen White's handwriting. Y esa carta todavía existe, escrita a mano por Elena de White. James White, her husband, took the paper, turned it on the back, and with his own hand wrote the following note. Ahora, el esposo de Elena de White, James White, tomó la carta y por la parte trasera de la hoja escribe él con su propia mano. And he said, just so you know, sister, we just killed a 200-pound porker. Solo para que usted se entere, querida hermana, acabamos de matar un chancho de 200 libras. And he signed it. Y él lo firmó. And that letter's in the files in the General Conference. Y de hecho esa carta se encuentra en los archivos de la Asociación General. God didn't want his people to eat swine, Dios no quería que su pueblo comiera chancho, but he was leading us step by step by step, and he early told us the truth. pero él guía a su pueblo paso a paso, paso a paso. We need to study God's word and the spirit of prophecy. Nosotros tenemos que estudiar la Biblia y el espíritu de profecía. God's people didn't keep the Sabbath from sundown to sundown initially. Inicialmente los adventistas no guardaban el sábado desde la puesta del sol a la puesta del sol. There was big conflict and difference among Seventh-day Adventists. Y había grandes conflictos y diferencias entre adventistas del séptimo día. And Joseph Bates started people keeping Sabbath from 6 o'clock till 6 o'clock. Y Joseph Bates fue el que comenzó, junto con otro grupo de adventistas, a guardar el sábado desde las 6 de la tarde a las 6 de la tarde. He had been a sea captain, Él había sido un capitán and he watched the stars, and he knew how to calculate time. y él conocía de astronomía, conocía las estrellas, sabía cómo calcular tiempo. And what he told the people was, on the equator, that's when we'll keep Sabbath, 6 o'clock to 6 o'clock. Y él le dijo a la gente, bueno, de acuerdo a cómo esté en el Ecuador, a las 6 de la tarde, guardamos hasta las 6 de la tarde del otro día. And for several years, almost 10 years, they kept the Sabbath with that rule. Y por casi 10 años ellos guardaron el sábado de esa forma. Some pastors said, no, it has to be from sundown to sundown according to the scriptures. Otro pastor dijo, no, de acuerdo a las escrituras, el sábado se guarda desde la puesta del sol a la puesta del sol. And you know who was against them? ¿Y saben quién estaba en contra de esto? Joseph Bates Joseph Bates and Ellen White. y Ellen White. She said, no, it has to be from 6 p.m. to 6 p.m. Elena de White dijo, no, tiene que ser desde las 6 hasta las 6. But God gave her a vision quickly after and showed her the truth. Pero el Señor le dio una visión después y ella llegó a la verdad. God is so merciful to his people. Dios es tan misericordioso con su pueblo. If we will study the word and read the spirit of prophecy and look at the dates when these visions were given, Si nosotros estudiamos las Escrituras, estudiamos el espíritu de profecía y vemos cuándo estas visiones fueron dadas, we can understand the counsels and the way God was leading. vamos a poder entender la forma en la cual Dios estaba guiando, los consejos y cómo Dios estaba guiando. For example, Por ejemplo, Ellen White recommended eating eggs from your own chickens and milk from your own cow. Elena de White recomendaba comer huevos de tus propias gallinas, ¿verdad? Y tomar leche de tu propia vaquita. Look at the date. Ahora mira hoy día. Because later she said we will have to give up eating eggs and milk and animal products. Porque posteriormente ella dice, no, vamos a tener que abandonar tanto el alimentarnos por huevos o por lácteos. Totally
change our diet. Y ella cambió totalmente su dieta. And in 1863, God gave us the health message. Y en 1863 Dios nos da el mensaje de salud. I know that Seventh-day Adventists can be confused when they read where Ellen White recommends a certain kind of food, and then again she says we should abandon it completely. Y yo sé que hay adventistas que se confunden cuando leen ciertas declaraciones de Elena de White. Dice, pero aquí ella dice que se puede comer esto, pero acá se dice que no. There are two identifiers that identify God's end time people. Ahora, hay dos marcadores que identifican al pueblo de Dios. The first is we keep the commandments of God. El primero de ellos es que nosotros guardamos los mandamientos. And there are other churches, the Seventh-day Baptists, for example, keep all the commandments. Y hay otras iglesias, por ejemplo, los bautistas del séptimo día guardan todos los mandamientos. The Seventh-day Church of God keeps Saturday as the Sabbath. Por ejemplo, la iglesia de Dios del séptimo día guarda también el sábado. The Seventh-day Pentecostal Church keeps Saturday. La iglesia pentecostal del séptimo día también guarda el sábado. But there are two characteristics given. Pero hay dos marcadores que se dan. Revelation 12:17 tells us we keep the commandments, that is, we're Sabbath keepers. Apocalipsis 12:17 nos dice que este grupo guarda los mandamientos de Dios, esto es también el sábado, and have the spirit of y prophecy. tiene el espíritu de profecía. And there's only one church in all the Christian world that has both of those. You're sitting in one of its congregations this morning. Y hay una sola iglesia en el mundo que tiene ambos marcadores y usted está sentado en ella. Ellen White said, when God's people are settled intellectually, Ahora, Elena de White dice que cuando el pueblo de Dios está clara intelectualmente, then we will be ready for this, the final test. entonces vamos a estar listos para la prueba final. The final test, brethren, is about to break on us. Ahora, la prueba final, queridos hermanos, está a punto de venir sobre nosotros. Please don't slumber on. Por favor, no anden dormidos. It's so nice to close your eyes, A veces es tan lindo cerrar sus ojos, but in spiritual things, it can be eternally fatal. pero las cosas espirituales pueden traer consecuencias eternas. Get ready, brethren. Jesus is at the door. Alístense, queridos hermanos, porque Jesús está a las puertas. I only have 10 of these left. Yo solamente tengo 10 de estos, 10 panfletos de estos. And those that get them, share them with other families. Y por favor, aquellas familias que tomen uno, compártanlo con otras familias. May God help this congregation this morning to be ready for His return. Que Dios ayude esta mañana a esta congregación para que estén listos para su regreso. Amen. Amén. I invite you to bow your heads as we ask for God's spiritual blessing this Sabbath morning. Ahora les invito a que por favor inclinen sus rostros mientras pedimos la bendición del Señor en este sábado. Dear Lord, Querido Señor, we are your people and we are so sinful. Señor, somos tu pueblo So sinful. y somos tan pecaminosos. Help us, dear Lord, to awaken from our slumbers. Ayúdanos, Señor, a despertar de nuestro sueño.
Help us to be ready for your coming Ayúdanos a estar listos para tu venida and to realize that the final crisis is just about to break upon us. y para darnos cuenta que la crisis final está casi sobre nosotros. We don't have time to continue as before. No tenemos tiempo para continuar la vida como antes. Forgive our sins, help us, and make us your representatives. Perdona nuestros pecados y, Señor, haznos y ayúdanos a ser tus representantes. We ask these things in Jesus' name. Y Amen. esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Demos gracias a nuestro Dios por los mensajes que escuchamos en esta mañana. Alabado sea el Señor. El himno 166, Siervos de Dios, la trompeta tocad. Puestos en pie, vamos a entonar este himno. Siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo lo quiero anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonad, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar vuestras voces alzad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Amén. A continuación, especiales de alabanzas. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde la
tierra. Oh, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidas en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo, nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero él me respondió: no, todavía no. Debes volver a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de esta tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán